La palabra del Señor nos revela que el día del Señor está cercano, que vendrá tribulación y angustia, mayormente sobre aquellos que hacen lo malo delante de Dios, pero que los creyentes también seremos afligidos en la última etapa de tiempo. ¿Qué hacer? La palabra de Dios nos da luz y dirección para los días que vienen, porque quiero anunciar que los días de la aflicción, de la tribulación y de la congoja de los hijos de Dios ya comenzó. Yo mismo estoy siendo atribulado en diferentes pruebas. Pero vamos a la palabra de Dios, que es lo único que nos aporta luz y dirección. Por medio del Espíritu Santo que nos habla, nos nutre, nos fortalece, nos capacita, nos orienta, nos guía, nos redirecciona y nos corrige. Pero si no escuchamos al Espíritu Santo, estamos lejos, muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso este es el tiempo de escuchar al Espíritu Santo de corazón. Si no lo escuchamos, por más que seamos los más excelentes pastores o predicadores, quedaremos fuera del foco de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y no podremos entender los designios del Señor para la etapa final que vivirá la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es lo que viene para la iglesia, muchas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, vienen diferentes pruebas, pero nosotros tenemos que plantarnos en la palabra de Dios. No lo que dice un profeta, no lo que dice un pastor, no lo que digo yo. Mis palabras son secundarias comparadas con las palabras que están escritas en la Biblia. Debemos vivir por medio de la fe en las escrituras, en la Biblia. Y la Biblia nos aporta luz y dirección. Pero estamos entrando en una etapa de tiempo difícil, como el apóstol Pablo llegó a decir, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Escuchan. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la palabra nos revela
que antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro encuentro con Él, como el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, con respecto a nuestra reunión con Cristo, no se dejen mover con facilidad de su modo de pensar, porque vendrá ese día del arrebatamiento, pero antes vendrá tribulación, antes vendrá congoja, antes vendrá dolor, antes vendrá persecución contra la iglesia, porque dice que antes de que nos encontremos con Jesucristo, antes del arrebatamiento, habrá apostasía, se manifestará el anticristo y luego nuestro encuentro será con Cristo en las nubes en el arrebatamiento, pero vendrá una persecución, el anticristo se levantará y perseguirá a la iglesia. Entonces hoy tenemos que buscar la palabra de Dios, concentrarnos en la palabra de Dios, a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué hacer. Y aquí Pedro, como Santiago, está diciendo que nosotros hoy nos gozamos de saber que el día del Señor está cerca para nuestra redención, porque el día del Señor será para calamidad de las naciones, pero también vendrá un día en donde vendrá una redención para nuestra alma, y que el día está cerca, y nos gozamos y nos alegramos que el día está cerca, que Cristo ya viene. Pero quiero decirle al pueblo, a la iglesia de Jesucristo, como dijo el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, hoy nos alegramos, pero va a comenzar un tiempo y una etapa de angustia, de tribulación, de congoja, de dolor, de persecución. Yo lo estoy viviendo en carne propia, pero no dejo de predicar, no dejo de hablar, no dejo de anunciar al pueblo lo que está por gestarse en el mundo oscuro de tinieblas, porque el mundo oscuro de tinieblas está gestando un plan maquiavélico perverso para torturar a los hijos de Dios en angustias, en persecuciones, en martirios. Pero sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesucristo, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién dice estas palabras? Aquel que tiene el poder de la resurrección, aquel que venció a la muerte. No hay nadie en la tierra que haya vencido a la muerte y lo haya demostrado. Solamente Jesucristo venció a la muerte y lo demostró. Primera de Pedro 5, 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro fue testigo de los padecimientos, de la angustia, de la tribulación. ¿Y quiénes somos nosotros para no pasar tribulación? Pedro y los apóstoles pasaron tribulación. Dice que él era testigo de los padecimientos de Cristo. Él era testigo de la tribulación que vivía la iglesia primitiva en aquellos días. Y el fin de la iglesia será similar a la iglesia primitiva. Habrá tribulación y desolación. Que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Cuidado, pastores, ministros, obreros, de exigir más de la cuenta. Basta, cada uno viva conforme a lo que Dios le da. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibáis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el secreto para los últimos días. Sean humildes, sean sumisos, sujétense a la autoridad eclesiástica, obedezcan lo que el Espíritu Santo dice, hagan lo que la palabra le manda. Aleluya. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de vosotros, dice, pero tienen que buscarlo, adorarlo, obedecerle, porque sin obediencia no entran en la santidad, y si no entran en la santidad no entran en el reino de Dios, y si no entran en el reino de Dios no habrá salvación, y si no hay salvación hay condenación. Tienen que entrar en la santidad a través de la obediencia de la palabra y del testimonio del Espíritu Santo, porque sin santidad no podremos entrar a la gloria venidera.
Hasta aquí las palabras. Debemos arrepentirnos, pueblo.